Hoy iniciamos con la primera parte de la carta a los hebreos. Esta carta fue dirigida justamente a los hebreos y va a tratar de cosas muy importantes dentro de la venida de Jesús y sobre todo sobre una base firme, fundamentada en toda la palabra de Dios, desde Génesis, como habíamos visto en la reunión anterior, el propósito y el plan de Dios para que todos seamos salvos por gracia, por nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes dirigió esta carta el autor? Es a los hebreos. Es un pueblo judío convertidos al cristianismo. La carta fue dirigida por cuanto estos nuevos convertidos tenían un constante peligro de que nuevamente los vuelvan a judaizar y que continúen con las observancias ceremoniales de la ley que está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el propósito doctrinal del escritor era el de mostrar, hacer notar, hacer un compendio de lo que dice en el Antiguo Testamento como una carta de presentación o una historia, un recuento de lo que significaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito para hacernos ver que a través de la ley y de las observancias no podíamos agradar a Dios. Y sin embargo, Dios, en su misericordia, vio con urgencia la manera de enseñarnos a nosotros el propósito y el plan de Dios era cambiar la simbología y poner un nuevo templo para que los gentiles podamos caminar en su voluntad. El Antiguo Testamento, por tanto, es un símbolo, es una sombra de un mejor pacto que es en Jesucristo. Por eso es que se llama el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Por estas dos razones, entonces vamos a ver ciertas cosas que fueron mejoradas a través de la venida de Jesús. ¿Y por qué digo mejoradas? Porque en el Antiguo Testamento relata un acceso, entrada y santidad para el pueblo de judío. Pero la Biblia en Hebreos siempre tiene un término, una palabra en el cual nosotros vamos a ver que es mejor la observancia en la gracia de Jesucristo que hacer cosas agradables en doctrina en cuanto a la manera de llegar a Dios. El nuevo templo, el santuario y el sacrificio representan para el pueblo gentil, para el pueblo no judío, que nosotros somos salvos por gracia. Ahora, indudablemente, esta gracia no significa que nosotros no debemos observar las leyes del Señor, que se reducen en 10 mandamientos. Las observancias, las maneras de agradar a Dios, el holocausto de los corderos y todo eso, es la perfección que luego se ha de ver en la venida de Jesús. Es decir, esto fue la antítesis de lo que habría que hacer Dios a través de Jesucristo. La tesis es salvos por gracia. Entonces, la carta a los hebreos aclara que nosotros no dependemos ahora de las observancias de las leyes, sino única y exclusivamente de la gracia de Dios
a través del perdón de pecados. La gloria trascendente de la era cristiana se inicia luego de la resurrección de Jesucristo. Vamos a hacer una comparación entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como punto principal, tiene un acceso para llegar a Dios a través del tabernáculo y también la santidad. Pero cuando viene Jesús, comienza con una palabra que es clave dentro de toda esta carta, que se llama mejor. Entonces, bien, vamos a ver, en Éxodo, el capítulo 12, versículo 7, entrando ya al tema, vemos que qué significan todas estas cosas. La Biblia la tenemos que entender desde el principio, desde el Antiguo Testamento, para llegar a un feliz término cuando nosotros somos salvos a través de la sangre de Jesucristo. El Éxodo, en el capítulo 12, hay la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? Significaba la salida del pueblo judío hacia la tierra prometida. Pero ¿cómo tenían que llegar, cómo tenían que salir ellos de la tierra prometida? Entonces vemos que aquí en el versículo 5, cuando se habla del cordero, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Recuerde usted que Jesús, su sacrificio prácticamente comenzó desde el día jueves en la tarde, cuando estuvo cenando con los discípulos, vinieron y lo llevaron. Y su ascensión fue al siguiente día, el viernes a la tarde. Bien, entonces el versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrás en 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto significa que la sangre del cordero, cuando pase el ángel de la muerte, no los iba a tocar a aquellos en los cuales han puesto a los lados de la entrada de su casa la sangre del cordero, y en la parte de arriba, es decir, esto simboliza que estamos permeados, sujetos, cuidados con la sangre del cordero. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los postes, a los lados, y también en el dintel, en donde se han de comer. O sea, está hablando de comer, de vivir, en la presencia, de alimentarnos con la presencia de Jesucristo. Entonces, esta ceremonia se inicia con el sacrificio de un cordero. En cambio, ahora vemos en Juan, en el capítulo 1, versículo 29, referente al cordero que se presenta aquí en el libro en Éxodo, en el capítulo 12, vemos que ¿cuál era el cordero? El que había de venir. Dice en su palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahora comparamos lo que dice en Éxodo el capítulo 12, versículo 7, con Juan el capítulo 1, versículo 28, que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Y la característica del Cordero en el Antiguo Testamento decía de 1 año. ¿Por qué de 1 año? ¿Por qué sin defecto?
porque tenía que ser sacrificado para el Dios eterno, para el Altísimo, un cordero sin mancha y sin pecado, en la mejor edad del cordero. Ahora pasamos al Nuevo Testamento y vemos en Hebreos, en Corintios, en todas las cartas, cuando hace referencia a Jesús, nos habla que Él, en Isaías inclusive, que Él murió de la edad de 30 años. Y quiero que note que el cordero de 1 año de vida, en el mejor de su tiempo, era sacrificado en holocausto por causa de los pecados y por causa de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La mejor edad del hombre son a los 30 años. Ese es el mejor tiempo en el cual nosotros vivimos. Los que ya hemos pasado los 30 años, ya prácticamente estamos empezando a descender, a claudicar, a terminar con nuestra vida. Entonces, el mejor tiempo son los 30 años. Por eso Jesús entregó su vida en lo mejor de su edad, por causa de la ceremonia. Ahora pasemos a ver la ceremonia en el Antiguo Testamento. Abra su Biblia en Levítico, el primer capítulo, y vamos a ver, veamos lo que dice en Levítico. Amado hermano, abra su Biblia. No solamente escuche, sino váyase familiarizando con la Biblia, porque es el instrumento que el Espíritu de Dios ha puesto a su pueblo para que estemos constantemente alimentando de su palabra, porque los tiempos cada vez son más confusos. Ahorita en este momento ya no sabemos a quién creer, porque dice en su palabra que Satanás se ha desatado y se desatará en los últimos tiempos para confundir más aún a los escogidos. Levítico, el capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. No pierda de vista, estamos hablando en este momento la ceremonia para llegar a la presencia de Dios. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrá fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Esta era la ceremonia de ofrenda de gratitud en holocausto por sus pecados. Ahora vamos a ver, en cambio, la obra redentora que tenemos en Cristo Jesús. Y esta es para siempre y es perfecta. En Oseas, inclusive en el Antiguo Testamento, vemos que realmente el Señor ya viene anunciando la venida de Jesucristo. Oseas, el capítulo 6, versículo 2, dice: la primera invitación que hace aquí, dice: venid, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Os dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Mire con qué precisión Dios nos relata lo que había de suceder cuando venga Jesucristo. Vuelvo a leer: nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día Jesús resucitó. En el rescate, día tercero, nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es una profecía de Oseas 600, 700 años antes de la venida de Jesucristo.
Había leído en Juan 2:19 lo que, la venida de Jesús, lo que hizo para que nosotros continuemos en su bendita gracia como hijos de Dios. Juan, el capítulo 2, versículo 19. Estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando del propósito de Jesús, que para él no fue nada desconocido ni nada nuevo las cosas que le iban a suceder. Con toda autoridad que tenía, con todo el poder del Espíritu de Dios, Jesucristo les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí quiero usted que note, quiero que usted note lo que está diciendo Jesús: en 3 días lo levantaré nuevamente el templo. Cuando los fariseos, los sacerdotes, los entendidos en la ley, escucharon esto decir a Jesús, ellos se burlaron. Porque lo que tenemos que entender, y ellos nunca entendieron, es que justamente no era un templo terrenal, no era un templo ni de arcilla ni de piedra, era un templo espiritual que Jesús iba a edificar al tercer día luego de su resurrección. Y en 3 días levantaré. Se levantó Jesús para que nosotros veamos el poder y la gracia de nuestro Padre amado. Tiene una relación con lo que dice Oseas en el Antiguo Testamento. Si algún momento tiene tiempo, o de ese tiempo, mejor dicho, para leer, bajo esta óptica, en esta dirección del Espíritu de Dios, lo que dice el Salmo 2, todos sus versículos, la venida de Jesús y la venida y la segunda venida de Jesús, ¿cómo será? Ahora estamos viviendo en tiempos difíciles. Y esto no es nuevo para Dios. Él sabe todas estas cosas que deben suceder. Pero lo que no sabemos nosotros, en la palabra nos dice, no hay nada oculto en la palabra. Hay malas interpretaciones, introducciones de herejías que están estorbando al cristiano. El Salmo 2 habla también de Jesucristo y de su venida. Por eso es que la autoridad de Jesús era guiada por Dios, por el Espíritu Santo. Él sabía lo que iba a suceder. Y nosotros como cristianos también tenemos que aprender a caminar con ese mismo principio. No se desespere, no se preocupe por las cosas que están sucediendo ahora en la actualidad. Son tiempos difíciles. Y si usted, en el Espíritu de Dios, quiere ver lo que dice exactamente el capítulo 2, la perenne lucha del hombre por llegar a ser como Dios. En primer lugar dice, en el capítulo 2, versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuáles amotinaciones? ¿Cuáles cosas vanas? Que quieren ser como Dios, se reúnen para buscar la manera de jugar con la naturaleza de Dios, de cambiar la vida, como está sucediendo ahora en la actualidad, a través de este nuevo orden mundial que se viene. No me gusta mucho hablar de este nuevo orden mundial, porque podemos acercarnos a Dios por miedo a la condenación, por miedo a las enfermedades, por miedo a las plagas y cuántas cosas más vendrán para aquellos que se quedan en la tierra. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Cuáles reyes? Los millonarios, los billonarios, los que tienen poder
los que han alcanzado tanta riqueza que ya no tienen que hacer, y ahora quieren ser como dioses. Y dice, y contra Jehová y contra su ungido, diciendo, pongamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios, Jehová, el Eterno, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. En el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de quien había de venir 1000 años después de que se escribió este salmo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Jesús caminaba con toda aquella seguridad, como Hijo de Dios, como Dios mismo, de las cosas que iban a suceder y el fin que iba a tener. Esto tiene que llevarnos a nosotros a un caminar seguro con el Señor. Que ninguna situación que está pasando ahora en la actualidad, terremotos, la naturaleza desorganizada, la humanidad desorganizada, la humanidad rebelada, queriéndose hacer dioses, esto no es nuevo en la palabra de Dios. Y para el cristiano tampoco puede ser nuevo esto. Nosotros sabemos qué es lo que va a venir y tenemos la seguridad de que Dios nos va a levantar a la eternidad, a ser felices eternamente, con un cuerpo, con un alma cambiada, a ser totalmente diferentes, no como los ángeles, sino mejores que los ángeles. Y esto está justamente aquí en el libro a los Hebreos. Bien, entonces las ceremonias se vienen a perfeccionar en Cristo Jesús. Las ceremonias se perfeccionan porque luego hemos de ver en el transcurso de este estudio que la perfección no estaba en el sacerdocio de Aarón, sino estaba en el sacerdocio de Jesucristo. El Señor dice en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, el séptimo día santo será. El séptimo día, el mandamiento cuarto de los 10 mandamientos será decretado única y exclusivamente para adorarlo a Dios. El séptimo día. En el séptimo día no podías hacer absolutamente nada, ni prender un fósforo, ni cocinar, ni ir a dar de comer al ganado. Nada se podía hacer en ese tiempo. Tenían que quedarse en la casa descansando, adorando a Dios, ahí donde estaban. Pero viene Jesús y nos da una mejor relación con Dios a través de su sangre. Esto es importante, hermanos, recordar. Una mejor relación. En el séptimo día tenían que tener 6 días trabajar y el séptimo día descansar. Pero cuando Jesús llega, da un mejor descanso para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a ver, en Marcos, el capítulo 2, estamos hablando de guardar el sábado. Cuando el Señor Jesucristo viene y se nos presenta y la perfeccionan los mandamientos de adoración a Dios, los mandamientos que muchas de las veces fueron gravosos, como dice el apóstol Pablo, nos ha servido para que nosotros busquemos ciertamente cómo podemos descansar. Y sabemos que en Cristo Jesús todo descanso, toda buena dádiva viene de Dios.
Ellos tenían que estar sujetos a un día, el séptimo día. Recuerde usted, el séptimo día de la semana. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? El sábado. Y los fariseos, los legalistas, miraban que los discípulos de Jesús estaban recogiendo espigas en el campo. Pero como ellos andaban atrás con un celo de maligno, buscando la manera de hacerle caer a Jesús, la manera de sostener su religiosidad, Jesús les dice, vamos al versículo 26, Marcos 2:26. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que en él estaban. El rey David, un día de hambre, buscaron qué comer, y entraron y comieron los panes de la proposición. Algo dedicado. No podían, Dios no puede dejar que se muera de hambre un hijo de él. Usted es un hijo de Dios. No lo va a abandonar, no lo va a dejar. Según la ley, no era lícito comer los panes de la proposición. Pero sin embargo, ellos lo hicieron porque tenían hambre. Y agrega Jesucristo, versículo 27, y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Dios estableció un día de descanso para que nosotros, a través de la palabra de Dios, tengamos un descanso físico del alma y un descanso espiritual. Y un descanso espiritual no es no hacer nada. El descanso espiritual es abrir la Biblia y empezar a leer y entender que hay descanso en su palabra, porque hay promesa, porque hay seguridad, no hay angustia, no hay desespero. Versículo 28 dice, y por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí muy claramente entendemos, y el Espíritu de Dios lo confirma en nuestras vidas, que el descanso que nosotros debemos tener, esgrimir, es la palabra de Dios y la presencia de Jesús en nuestra vida y el Espíritu Santo morando en nosotros. Ese es el día de reposo. Pero no es un día específico, porque el Señor Jesucristo dice, yo soy el Señor de todos los días. Entonces nosotros no necesitamos esperar un año para llegar a la presencia de Dios. Todos los días, en el momento en donde usted necesite de Él, busque de Él, tenga desespero, tenga consolación en ese momento de dificultad. Todos los días, no tiene que esperar un día específico para que Dios le socorra. El Señor, mi Dios, mi socorro y mi fortaleza es. Cuando esto está metido, impregnado en nuestra vida, entonces nada ni nadie puede sacarnos de la seguridad que tenemos en Dios. Cuando hay inseguridad, es cuando tenemos que clamar a Dios para que Él nos dé seguridad. Jesucristo es el Señor de todos los días, de todos los días. ¿No le parece que esta carta a los Hebreos es una carta que ciertamente
ratifica que a través de Jesús podemos ser libres, sin observancias de ceremonias y ritos religiosos que están en el Torá. El Torá son los 5 primeros libros de la Biblia en los cuales los judíos hasta el día de hoy lo leen y siempre están esclavizados a ese tiempo. Nosotros somos libres para adorarle a Dios en el tiempo que sea. Estas son las cosas que Dios ha puesto para que nosotros seamos libres y caminemos con certeza que Jesús es nuestro Señor. Que todas estas cosas que estamos oyendo, temblores, terremotos, volcanes, pandemias y todo esto, no son más que inicios de las cosas que están ya mismo por acontecer. Dice el Señor Jesucristo que miremos la higuera. Cuando la higuera empieza a dar hojas, es cuando va a dar ya en tiempo muy próximo frutos. Y estas situaciones que está pasando el mundo, ya es hora del día de la cosecha. Por eso, mi amado hermano, busquemos a Dios, no con lo que dicen las personas, sino con lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. La palabra clave en Hebreos es mejor. Tenemos un mejor sacerdocio. Tenemos una mejor presencia de Jesús en nuestras vidas. Ahora bien, vamos entonces a entender de una manera más directa, sin vacilaciones, con la presencia del Espíritu de Dios, lo que ciertamente significa lo mejor dado para el hombre, por la gracia del Señor, por la sangre de Jesús y con el acompañamiento de su Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Hebreos el capítulo 1, versículo 1. Tome atención cómo Dios habla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, ninguna circunstancia que sucede en la creación, en el mundo, en su vida, nada es desconocido para Dios. Dios es un eterno, omnipresente, que conoce pasado, presente y futuro. Dios es de hoy, no es de ayer, ni será para mañana. Dios, por ser espíritu, es hoy. En Él no hay tiempo. Hablando de muchas maneras, dice el Señor, versículo 2 ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo. ¿A través de qué? Dios pensó, y cuando dijo, voy a hacer el verbo, la palabra, lo hizo. Y la palabra de Dios es Jesucristo, hecho carne. Constituyó heredero de todo, por quien asimismo lo hizo el universo. Es decir, Jesús, Dios en la carne, no fue la opción de última hora. Dios estableció todas estas cosas que iban a suceder. Dice en versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. ¿Cómo podemos entender el resplandor de su gloria?
Imagínense, aquí hay una luz y el resplandor de esa luz posiblemente en alguna parte de mi cara resplandece. El resplandor del sol llega a la luna y nosotros vemos el resplandor del sol a través de la luna en las noches y que son preciosas porque Dios lo puso, la luna y las estrellas y todo lo que nosotros vemos. Por eso dice aquí, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es Dios? ¿Un Señor o un ser espiritual? El Señor de los ejércitos, el Señor dueño y amo de todas las cosas, visibles e invisibles, creadas por Él. Dice luego, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, en esta parte, tome nota cuando dice el Señor que nuestros pecados son tomados. No necesitamos purgar en ninguna otra parte más, sino que confesar nuestros pecados, arrepentirnos y llegar a Dios por medio de la sangre de Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué nos purificó a nosotros? La sangre de Cristo. ¿Qué nos purificó a nosotros? La palabra hecha carne, Jesucristo. ¿Quién nos dio convicción? El mismo Señor, a través de su Santo Espíritu. Recuerde, en el capítulo 14 de Juan, dice el Señor Jesucristo, yo os rogaré a mi Padre para que os envíe otro Consolador. Y ese Consolador, dice el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad. Yo no me voy a dejar llevar, usted no se deje llevar por nadie más que por el Espíritu de Dios que mora en usted. Si es que ha recibido a Jesús legítimamente como su Señor y su Salvador, purificando nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa esto de sentarse? De decir, Padre, la obra he terminado. ¿Qué hace usted una vez que ve con satisfacción un trabajo que ha realizado? Se sienta y tiene paz, porque ha hecho ese trabajo. Y así lo hizo el Hijo del Hombre, Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, complacido de haber hecho todo absolutamente a cabalidad, como el Padre le mandó a hacer. Y el Señor dice, y estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, en esta porción de la palabra, en esta carta a los Hebreos, podemos ver a Dios Padre en la creación, a su verbo, a la palabra de Él, a imagen del hombre, sintiendo las mismas maneras que nosotros tenemos, emociones, vaciedades, soledad, hambre, cansancio, sueño. Jesucristo también padeció exactamente como nosotros. El Hijo de Dios hecho carne, para de ahí sacarnos. Porque ¿qué diríamos nosotros? Cuando viene Dios en la carne y dice, no hagan esto, no hagan lo otro, pues sencillamente diríamos, bueno, es que usted
No lo hace porque usted no tiene y no siente lo que yo siento. Pero Jesús estaba exactamente en este mismo cuerpo de muerte, pero enseñándonos que Él nunca se dejó llevar por las emociones, que Él nunca buscó que ni su alma ni su cuerpo lo lleve al pecado. Sobre Él estaba un espíritu, el Espíritu Santo, y Él estaba utilizando su espíritu para no dejarse llevar. Y nosotros también tenemos que utilizar ese mismo espíritu que tenemos en nuestro interior para sujetar a los deseos de la carne, a los deseos del alma. Tenemos que sujetarlos a través del poder de Dios. La preeminencia de Cristo. El Cristo preparado para enseñarnos que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Porque la carne a la final se cansa. Porque nuestro corazón a la final puede volver a su vida anterior, pero en el Espíritu de Dios vamos a seguir caminando en el plan y en el propósito del Señor. El Hijo superior a los ángeles. Y aquí va la pregunta, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La pregunta es, ¿yo dije a algún ángel, dice el Señor, si he dicho, tú eres mi hijo? La respuesta es obvia, no has dicho que ningún ángel sea tu hijo. Y dice otra vez, yo seré a él padre, y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles. Vamos a 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 12. 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 12. Vamos al 11, 12 y 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tome atención aquí. Somos muertos con Él. También vivimos con Él. Hemos sacrificado. Y estamos sacrificando a día nuestra alma, nuestra manera de ser, cohibiéndonos deseos que son carnales, deseos de la mente, para que Dios rija y controle nuestra vida. Aquí debemos entender nosotros que no es nada de lo que usted pueda hacer aquí en la tierra lo que va a agradar a Dios. Nada de lo que usted haga. Señor, yo hice 20 templos, 500 templos. Con eso quiero agradarte. El Señor le va a decir, la sangre de mi hijo no tiene precio. Y yo con esa sangre quise lavarte. No es cuestión de diezmar. No es cuestión de hacer cosas para agradar a Dios. Hay un solo plan puesto por Dios, perfecto, un solo propósito, nosotros llegar a Dios a través de Jesucristo. Mire cómo es la paciencia de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ese es el amor de Dios. Si soy infiel, Dios permanece fiel.
Él espera y esperará hasta el último, que estemos listos para arrepentirnos y llegar a la presencia de Él. Si usted ha pecado, si todos hemos pecado, tenemos, como dice en Primera de Juan, el capítulo 2, que ese fue el propósito del Señor. La perfección del hombre no va a estar aquí, la perfección del hombre va a estar en eternidad. Dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Dios quiere que no pequemos, pero Dios también sabe el otro lado, esa otra lucha que tenemos internas cada uno de nosotros. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No vamos a ser levantados. No seremos levantados por nuestras obras. Somos levantados a través de la sangre de Jesús. No vamos a llegar al Padre por un purgatorio. No vamos a llegar al Padre porque viene un sacerdote, hace la señal de la cruz sobre el féretro, porque Dios no es Dios de muertos. Vamos a llegar al Padre porque tenemos que dar cuenta de cada uno de nosotros lo que hacemos. Pero no se desconsuele. Mire, dice el Señor, que Él es fiel. Nosotros somos los infieles y la fidelidad de Dios siempre estará abierta para que nosotros lleguemos. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Volviendo a Hebreos. Y yo seré a Él Padre y Él me será mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice esto que acabamos de leer: adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llama de fuego. ¿Qué es la llama de fuego? En la palabra de Dios. Es un fuego que no consume, es un fuego que arde, pero que se mantiene. ¿Recuerda usted la zarza? Cuando Abraham tenía que entregar a su único hijo, ¿qué le llamó la atención a Abraham? La zarza se quemaba, pero no se consumía. Ese mismo fuego tenemos nosotros, el fuego del Espíritu Santo, que quema, que apasiona por la vida de Jesús, pero no se consume. Mantengamos siempre viva esa llama del Espíritu de Dios para agradar al Padre y para que la sangre de Cristo, que nos limpió de pecado, no sea en vano. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono, Señor, eternamente, de eternidad a eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Solo a un rey se le pone un cetro, un símbolo de su soberanía y de su poder. Más amados la justicia más amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros.
de estas alabanzas, esas satisfacciones del Padre Eterno son dadas al Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ahora el Hijo está hablándole al Padre. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todo lo que tiene inicio en la materia se acaba, la energía se acaba. Pero Dios es eterno. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. La creación se envejecerá como una vestidura. El mundo dice, la tierra está enferma. Y es verdad, todo está enfermo, todo está dañado en su creación. Y como vestido los envolverás y serán mudados. Todo cambiará cuando llegue la presencia de Dios. Pero mientras llega, nosotros tenemos que estarnos preparando día a día. Cuando creemos que todo está perdido, tenemos que volver a levantar nuestros ojos, levantar nuestro espíritu y saber que todo, absolutamente todo, para Dios es conocido. Todo. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel, a ninguna creación, Dios le dijo, siéntate a mi diestra. Pero al Hijo lo dijo. Y vemos en Apocalipsis que Jesús está a la diestra del Padre. No está a la izquierda, está a la diestra. Es el Hijo del Hombre, a la derecha del Padre Eterno. Cuando usted y yo lleguemos a la presencia de Dios, acuérdese, el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, en la tierra, en la carne, y ahora está en espíritu, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo conozco las ovejas, la voz de las ovejas. Qué grato. Cuando usted está en un desespero, Señor Jesús, socórreme. Desde lo alto el Señor Jesucristo está escuchando y sabe y identifica su voz. Ellos oyen mi voz y yo oigo la voz de ellos. No estamos solos. No es un Dios muerto. Cristo ha resucitado y el Espíritu, por ser Espíritu, no envejece ni cambia la manera de pensar. Aquí está la presencia del Señor. La vida, nuestra vida, está en sus manos. No nos dejemos llevar por novelerías, por cosas que no están escritas en la Biblia, o por versículos entresacados para hacer doctrina de hombres. Busquemos el calor, la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, para que nos formemos y pensemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, del universo, de todo lo creado, de lo invisible e invisible. Dios tiene cuidado. Terminamos en el versículo 14 que dice, ¿no son todos espíritus ministradores? ¿Cuáles? Los que revelan la palabra de Dios. Los ángeles. Los ángeles son seres espirituales que muchas veces se transforman en humanos. Los ángeles
se han presentado en muchas ocasiones. ¿Qué sabe usted? Si alguna vez alguien que le ayudó, de pronto estuvo ahí en ese momento y le ayudó, y después ya no lo encontró. No sabía quién era, y dan testimonio. No sé, dice, vino alguien y me ayudó, pero era una persona. Son ángeles enviados por Dios. Dios no nos ha abandonado. Nosotros a veces estamos ya delinquiendo, poniendo un pie, alzando el pie para botarnos al abismo por todas estas circunstancias. Pero esto es por causa del desconocimiento de la palabra de Dios. Muchos dicen que está pasando por tiempos malos. ¿Y qué dicen? Es que debe estar pecando. Un cristiano legítimo, cuando sepa que alguien está pasando por algo malo, no piense en lo peor. Piense que esa persona necesita oración. Piense que esa persona ha sido engañado y que necesita ser levantado, porque la oración del justo puede mucho. Empecemos a caminar en el Señor con un celo de amor profundo a Dios. Y si amo a Dios, también tengo que amar al prójimo. Hemos visto que hay un mejor propósito y un mejor plan de Dios en el Nuevo Testamento para el pueblo no judío. Pueblo no judío. Oremos. Padre amado, gracias Señor por tu santa palabra, porque es preciosa, oh Dios, porque cada vez que abrimos, siempre habrán nuevas que llenarán alguna parte de nuestro espíritu, que irán completando, Señor, día a día, conforme nosotros nos entreguemos a usted. Bendíganos, Señor, y permítanos, Padre amado, que continuemos en el segundo estudio de la carta a los Hebreos para afirmar, porque luego viene, Señor, lo perfecto y lo precioso de su palabra. Bendíganos, Señor. Bendiga, Señor, a quienes han escuchado. Palabra suya, no de hombre. Bendito sea su nombre, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.